¿Qué os parece? Pues nada, esta conferencia sobre la cultura libre, el copyleft y el copyright, lo que yo creo, pues la ha realizado el Consejo y el Laboratorio de Software Libre, que tenemos el orgullo y el honor de tener aquí hoy a David Bravo de la Cueva, que son los dos abogados más importantes de España. Tiene una parte personal y legales con las instituciones del poder. Y bueno, Javier lleva demandas contra la ECAE, demandas al canon de la ECAE desde su página web de derecho de internet. David, pues también tiene mucha historia. Porque no vamos a decir nada. ¿Qué tiene más mérito? Poner de banda salir la tele. Tiene la tele sin ninguna duda. Vamos, y ya está. No creo que haya que decir más. No, yo seguiría. ¿Sí? Me ha quedado cortísimo. Es una pregunta y es: ¿esto tiene algún significado de algo? Representante del Consejo de los Friques. Se pone con boli. ¿Qué? ¿Boli? No lo sé. Muchas gracias. En la vida, lo pongo. Sí, aquí empezamos con chiste de consolador, que luego de consolador. Bueno, vamos a ver. Bien, yo voy a utilizar mi conferencia simplemente para contestar a un tipo. Si vais a pensar que es una conferencia tipo revanchista y tal, pero no. Intentaré que tenga algún contenido y pocos usos. Se llama José María Turné, es el presidente de la Federación Antipiratería. Hace poco dio una entrevista en El País. La entrevista se la hicieron los propios usuarios del País, de Internet. Y en toda la entrevista hay una serie de afirmaciones que creo que reflejan muy bien y que resumen perfectamente cuál es la ideología y el punto de vista habitual de este tipo de entidades. Federación Antipiratería, ECAE, en general este tipo de grupos que entienden la propiedad intelectual de una forma restrictiva y la propiedad en general de la forma más asocial posible. Voy a examinar algunas de estas afirmaciones y daré mi punto de vista sobre ellas, intentando así un poco completar el discurso que escuchamos habitualmente en los medios de comunicación. Lo primero que vi en esta entrevista, y que me quedó muy claro, era que todo estaba impregnado en una lógica de mercado. Todo lo que decía la entrevista partía de una visión de la realidad que se centraba en la lógica de mercado. Por ejemplo, le preguntan a José María Turné que si piensa que Internet es una lacra, y él contesta lo siguiente: Internet no es ninguna lacra, es un nuevo modelo de negocio. Para los titulares que permite que sus obras lleguen a más gente. Evidentemente, Internet no es un nuevo modelo de negocio, es una red de comunicaciones que permite que nos conectemos y es un paso importante para la libertad de expresión, para la posibilidad de acceso a la cultura. Pero para la gente que ve la realidad desde la perspectiva de que los nuevos inventos son en realidad nuevas formas de explotación y que son oportunidades para mercadear, todo lo que no se ha visto desde esa perspectiva para ello es ignorado e incluso despreciado. Y el problema está claro: desde el momento en el que tú ves Internet como un nuevo modelo de negocio, Internet supone al mismo tiempo una amenaza para tu actual modelo de negocio, Internet se convierte en un peligro importante. Y este es uno de los recelos más habituales de los titulares de los derechos de propiedad intelectual.
Todos sabemos que la principal queja de los titulares de los derechos es que Internet hace que desciendan la venta de sus productos. Aparecen en los medios de comunicación muchísimas cifras donde se intenta cuantificar cuáles son los perjuicios que ocasionan las descargas de Internet. Es necesario que sepáis cómo se hacen estas cuentas. A veces son una serie de estudios y otras veces son datos que ofrecen entidades como la Federación Antipiratería o ProMusicae y que aparecen en medios de comunicación ocupando titulares. Es importante que conozcáis cuál es la lógica a la hora de establecer estos datos. La lógica es muy sencilla. Por cada disco que te descargas hay un disco menos que se ve. Antonio Guisasola lo resumió muy bien. Antonio Guisasola es el presidente de ProMusicae y le preguntaron cuál es el perjuicio que causa el top manta, en este caso top manta, aunque se aplica la misma lógica a las descargas de Internet, cuál es el perjuicio que tiene el top manta con la venta de discos. Y Antonio Guisasola hizo el siguiente brillante estudio económico. Dijo Antonio Guisasola: si pensamos que en la calle se han vendido más de 20 millones de discos piratas, basta con realizar una multiplicación. La industria se puede llevar entre 7 u 8 euros de cada CD legal. Traducido, se han dejado de ingresar unos 150 millones de euros. Aplastante. Cada CD que se compra en el Top Manta es un CD menos que se compra en la tienda de discos. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero me parece que refleja muy bien las cosas. Ahora mismo en Internet hay un archivo que contiene 6.000 libros. Tú te vas a ese archivo, estás dejando de comprar los 6.000 libros que tenías pensado comprar esa misma mañana en la tienda de discos. Te has ahorrado 108.000 euros aproximadamente. Claro, cuando nosotros vemos en algún titular las descargas de Internet ocasionan 150 millones de euros de pérdida, la gente lo que se imagina es que eso proviene de algún tipo de estudio muy serio, porque al fin y al cabo, no sé, lo dice la Federación Antipiratería y son todo gente que usa corbata habitualmente. Nos imaginamos una gran mesa con 40 personas que parece que no han dormido en 2 días, con calculadoras, se desabrochan un poco la corbata, sudan. Lo hemos visto en las películas 1000 veces cómo son los estudiosos, ¿no? Lo que tiene que trabajar la gente para ser rico. Pero la realidad, cuando ves este tipo de declaraciones, yo me lo imagino de otra manera. Yo cuando leo a Antonio Guisasola decir que eso es lo que ha perdido la industria de la música y que esos son sus datos, yo imagino más bien a 2 tipos de una discográfica en un restaurante tomando un entrecot, que es lo que toman siempre, como todos saben. Están hablando del gol de Messi, sobre si se parece o no al de Maradona. Y uno dice al otro: oye, ¿cuántas descargas se hicieron el año pasado? Y el otro le contesta: 20 millones, creo. Y el otro le dice: 20 millones, pues hemos palmado 150 millones de euros. Le contesta el amigo: vaya pedazo de estudio económico tan marcado, ¿eh? Porque nota que acabaste el COU. En la entrevista del País de mañana yo creo que lo deberías decir, ¿eh? Y así surge. Y luego a él le hace la entrevista y da ese dato. Claro, la realidad es un poco distinta y incluso los jueces han hablado sobre ella. Voy a leer un extracto de una sentencia de un juez de Alicante, de fecha 24 de octubre de 2005, que discute precisamente esta lógica económica de Antonio Guisasola. Dice el juez: resumir que cada venta de un CD en un Top Manta supone que el titular del derecho vende un CD menos no se sostiene desde los fundamentos de la teoría económica, según los cuales al menor precio en la oferta hace aumentar la demanda. La ponderación del perjuicio se basa no en los CDs vendidos, sino en los que se podrían haber vendido. El cálculo sobrepasa lo hipotético para entrar en lo imaginario. Traducido, como decía Antonio Guisasola, ese tipo de estudios son un poco útiles. José María Tourné, que es del que estábamos hablando, hace una versión de este estudio, la rebaja un poco, pero es igual de rigurosa.
José María Tourné hace sus cuentas de la siguiente manera. Le preguntan que cuál es el perjuicio en el mundo del cine de las descargas y dice lo mismo. De acuerdo con el estudio de la consultora GFK, durante 2006 se realizaron 132 millones de descargas de películas no autorizadas en nuestro país. La industria legal vendió menos de 40 millones de DVDs. Si por cada 3 descargas ilegales hubiera habido una adquisición legal, el mercado se hubiera multiplicado por 2. Claro, en el mundo de los ISIS todo es posible. Si por cada 3 descargas hubieras adquirido una en la tienda, se habría multiplicado por 2 el mercado. Pero yo quiero hacer otro estudio económico que rebate eso. Si por cada 3 descargas hubieras comprado 2, se habría multiplicado por 3 el mercado. No solo eso, si por cada 3 descargas hubieses comprado 2 y además te hubieses tomado una cervecita, tus campos se habrían borrado. Mientras tanto, los estudios dicen cosas distintas, como aquel famoso estudio de Harvard que decía que la incidencia de las descargas en la venta de discos no es distinguible de cero en cuanto al efecto de perjuicios que ocasiona. Y aquí en España, que cuando nombro Harvard me alegan que eso está muy lejos, y en España Juan Calvi hizo un estudio sobre el mundo de la música y dijo que las descargas no eran un factor, mucho menos determinante, en el descenso de la venta de discos. Podría ser uno más, pero desde luego no determina. Yo no digo con esto, ni quiero decir que piense y voy a agarrar a que creo que las descargas no van a tener ningún efecto en la venta de discos. Tengo claro que sí, y estoy seguro de que cada vez más. Creo que eso es absolutamente inevitable. Simplemente surge un nuevo sistema que hace que podamos acceder a la música de forma distinta y los soportes empiezan a carecer de sentido. Estoy seguro de que ahora no afecta como dice Tourné con sus cuentas, pero seguramente afecta y afectará más en el futuro. Pero lo que pienso sobre eso es que es algo absolutamente inevitable y pienso también que es lo que lleva pasando desde que el mundo primero por el avance tecnológico, que luego veremos cuál ha sido un poco su desarrollo hasta llegar a Internet en cuanto a la industria de la música y del cine, y por otro lado la realidad social que vivimos en el momento hace que, junto con esos avances tecnológicos, se convierta en que esta realidad, las descargas de Internet, una situación absolutamente imparable. Es decir, todas esas normas que puedan hacerse en el futuro prohibitivas sobre las descargas de Internet pueden hacerse todas las que quieran, pero serán absolutamente ineficaces. Por esas dos razones. Por el avance de la tecnología, los futuros programas peer-to-peer serán absolutamente incontrolables si es que ahora no lo son ya. Y por otro lado, la realidad social del momento deja claro que eso es imparable. Cuando hablo de que es una realidad social, lo que estoy diciendo es que hay 150 millones de personas en todo el mundo que alguna vez han descargado música de Internet. Nosotros lo vemos en nuestra realidad cotidiana, hablamos con nuestros amigos que descargan de Internet, etcétera. En cuanto a mi experiencia, puedo deciros que la mayoría de los músicos que os señalan con el dedo para llamaros pirata, después, en el backstage, usan ese mismo dedo para hacer clic en el ratón que se descarga la música de Internet. Y te lo dicen así en el backstage, porque, en fin, es enrollado. Todo el mundo hace, si tiene posibilidades, ese tipo de cosas. De hecho, la Cámara Autonómica de Madrid tuvo que modificar su sistema informático porque los diputados se descargaban tanto material que colapsaban la ley. Sin embargo, hay mucha gente que intenta mostrar esto como algo marginal, algo propio de delincuentes. Y hay todavía quien se lo cree. Voy a contar una anécdota que me ocurrió en un programa de televisión, en Canal No. Estaba presentado por Chimo Rovira. Y aquí tenemos un ejemplo de una de esas personas que se creen realmente que esto de las descargas es propio de 4 chalaos. Estábamos sentados en la mesa de debate y iba a empezar el programa y dijo la regidora Chimo, Chimo, quedan 30 segundos y entramos. Chimo estaba tranquilo, profesional.
Y en aquella mesa estaban sentados en el centro, aquí estaba junto a él el cantante Alex de la Nuez, yo estaba al lado de Alex de la Nuez, y a su lado estaban los que estaban a favor de CAE y de ese tipo de postura, concretamente Inma Serrano y un tipo de una discográfica que era muy agresiva. Así que Chimo, cuando le dijeron lo de los 30 segundos, yo empecé a concentrarme y a pensar qué era lo que iba a decir y a ponerme nervioso porque iba a empezar el combate, y Chimo me dio el golpe de gracia. Y lo que hizo fue aprovechar esos 30 segundos y decirle a Inma Serrano: ¿qué? ¿Estás nerviosa? No te preocupes. Si yo creo que los que defienden las descargas son 3 o 4 máquinas. Y dijo la regidora: ¿y entramos? Así que si me visteis pálido y desconcertado en los primeros minutos del debate, ya sabéis por qué es. Porque empezó el programa y no me dio tiempo ni ir al baño a llorar. Me desmoralizó directamente. Ahora por lo visto han cambiado, ya se han sofisticado, y cuando quieren desmoralizar al bando que no les gusta le dan pequeñas descargas eléctricas. No creo que eso fuera una estrategia para desmoralizarme. Creo que Chimo Rovira pensaba realmente que eso era propio de un sector marginal. Nada más lejos de la realidad. Eso está en los jueces, los jueces admiten muchas veces que hacen esas descargas, los hijos de los jueces, los cantantes, absolutamente todo el mundo. Dicen que te quedas ciego si lo haces, pero aún así la gente lo hace. Como decía, el hecho de que sea una realidad social influye, tiene importancia jurídica, primero desde el punto de vista de la eficacia de las normas. Si es una realidad social imparable, las normas que se hagan pues serán absolutamente ineficaces. Por otro lado, además las leyes se interpretan desde el punto de vista de la realidad social. En cuanto a la tecnología, vemos que continuamente están hablando de que las descargas de internet, que son un peligro, que matan la música. Quiero que sepáis que esto lo llevan diciendo, concretamente en el mundo de la música y del cine, y en general de la producción de contenido, lo llevan diciendo desde que comenzó su andadura, desde que los nuevos avances tecnológicos empezaron a surgir. Ya en 1908 apareció un cartucho perforado que hacía música con un determinado dispositivo. La editorial White Smith demandó a los inventores de este artilugio, alegando que era poco menos que el diablo y acabaría con la música. Después la cosa no fue a mejor. Cuando apareció la radio, los intérpretes de vodevil demandaron a Marconi por ese invento, porque alegaban que iban a irse paros. Después surgió la radio FM. La radio FM mejoraba sustancialmente a la AM, pero las discográficas habían hecho muchas inversiones en la radio AM y ese nuevo invento, la FM, no les interesaba nada, así que fue una vez más el diablo. Organizaron todo tipo de presiones para que no saliera adelante la radio FM, hasta tal punto que Armstrong, que fue el inventor de la radio FM, harto de esas presiones, saltó desde un piso número 3. Si algunos se ríen. Sí, bueno, ese salió por la ventana. Pero la radio FM siguió adelante y dominó las ondas y no hubo manera de parar. Después el nuevo demonio se llamó televisión, y los cines decían que la televisión iba a acabar con el cine, porque estaba llevando la posibilidad de ver cine desde casa. Después llegaron las fotocopiadoras y las editoriales se pusieron nerviosas por ese nuevo invento que iba a acabar también con la cultura. En los años 70 se popularizó las copias de cassette tan habituales que se pasaban entre amigos y amigos, y las vemos totalmente normales, y nos echaríamos las manos a la cabeza si en aquellos tiempos alguien nos dijera que no podíamos hacerla, pero lo decían, aunque no nos enterábamos porque internet no nos mostraba toda la información. Ellos lo decían en las propias carátulas de las cintas, que claro, no
sabíamos que estaba ahí porque no las comprábamos. Pero en la cinta aparecía una calavera con dos tibias cruzadas y con un eslogan que nos es muy familiar hoy en día. El eslogan era: la copia casera mata la música. También iba a matar la música las copias de casero. Después llegó el vídeo casero en los años 80 y el vídeo casero iba a matar al cine. Jack Valenti, de la MPAA, que era el presidente de esa agrupación de productoras cinematográficas, hizo la siguiente analogía. Dijo que el cine iba a ser estrangulado por el vídeo casero. El vídeo casero era para él el estrangulador de Boston, esa fue la analogía, y el cine era el equivalente a la mujer sola en casa, dijo Jack Valenti. Es decir, que ya en estos tiempos sabían hacer este tipo de comparaciones divertidas. El cine siguió adelante y de hecho hoy en día el vídeo casero recorta el 63% de sus beneficios. La mayor parte de los beneficios del cine viene precisamente de ese artilugio que iba a asesinar. Hoy debe hacerse lo mismo, no hay otra opción. La única opción que tienen los productores y los titulares de los derechos es adaptarse a esta nueva tecnología, como ya hicieron a regañadientes antes, y adaptar sus modelos de negocio a esa realidad y no pretender que sea la realidad la que se adapte a sus modelos de negocio. Otro de los aspectos de esta entrevista, y a mí siempre me llama mucho la atención, es el de la concienciación ciudadana. Tourneur insiste en que hay que educar a la gente. Concretamente dice: es necesario sensibilizar a la población y enseñar a los más jóvenes los beneficios de proteger la propiedad intelectual. Esto es muy habitual. La Federación Antipiratería hace este tipo de campañas llamadas de concienciación de forma muy común. De hecho, el anuncio de ahora la ley actúa, que vemos en los cines, etcétera, etcétera, es fruto de ellos. No solo educan a los ciudadanos descarriados, sino que también organizan cursos para educar a los jueces y a los fiscales, que educan a toda la sociedad que está equivocada en cuanto a su tesis jurídica y a su tesis también moral. Como digo, el anuncio de la ley actual lo vemos continuamente en los medios de comunicación. Hay muchas vías de sensibilización, pero hubo una que fue un poco escandalosa, que fue aquella de 12 meses, 12 causas de Telecinco. No sé si la viste. Telecinco tiene este espacio de 12 meses, 12 causas, y cada mes lo dedica a una causa en concreto. Son siempre causas donde el 99% de los seres humanos están absolutamente de acuerdo. El maltrato doméstico, el terrorismo, etcétera, etcétera. Pero entre las 12 meses, 12 causas, a todo el mundo le sorprendió que una de ellas fuera la piratería. Así lo presentaba, como la piratería. El anuncio que presentaron, el vídeo que estaba en 12 meses, 12 causas, parecía la voz aterciopelada del 5, 12 meses, 12 causas, y luego un vídeo. En ese vídeo se veía con la defensa intelectual baja, porque empezaba hablando del Top Manta, porque son causantes del terrorismo, la trata de blancas, etcétera, etcétera, y tú, bueno, como son gente que no conozco de nada, pues hablas y pasabas. Pero luego, como quien no quiere la cosa, al final del vídeo te decían: ¿y las descargas de internet? Las descargas de internet tienen algo que ver con la trata de blancas y con el terrorismo. Decían que cuando descargabas internet cerrabas ese círculo y en cierto modo tú apoyabas ese tipo de acciones. Y tú pensabas: ¿cómo pueden beneficiarse de la trata de blancas por descargarme yo un disco? Entonces, claro, hubo un escándalo. La gente se enfadó, menos la gente que en realidad está dentro de la trata de blancas, que les dio igual. Pero los que no nos dedicamos a eso, sino oficios que tienen, en realidad nuestro oficio tiene mucha peor prensa, somos abogados, o sea que un escalón por debajo moral de la trata de blancas, pero la gente en general no le gusta que le digan que eso. Hay gente así, susceptible, se llama, y se enfada. Y le dijeron a Telecinco que cómo podían decir esa barbaridad. Y Telecinco rápidamente dijo: no, verán, es que ese anuncio lo ha hecho la Federación Antipiratería. Tourneur, del que hablábamos.
tío simpático. Y con eso se quisieron quitar el muerto de encima, pero claro, el vídeo aparecía con el eslogan de Telecinco de 12 meses, 12 causas y apoyado por Telecinco. Y ellos simplemente dijeron, no, es que lo han pagado estos tíos, lo han hecho estos tíos, no sabemos nada. Así que hubo muchas cartas a Telecinco protestando también por esta explicación. Os leo la mía. Yo le dije, muy señor, señora mía, he tenido conocimiento de su nueva campaña 12 meses, 12 causas, donde mezclan las descargas de internet con la trata de blancas y el terrorismo. Ante las quejas han comentado ustedes que el vídeo es de la Federación Antipiratería y que nada tiene que ver con la academia. Ante ello me gustaría decirles que estoy ahorrando para poder insertar un anuncio de mi cosecha en sus 12 causas. Quería saber a cuánto atiende la tarifa para que hagan ustedes suya una causa mía y lanzada con mi particular perspectiva. El vídeo mezclará ser seguidor de Operación Triunfo con el calentamiento global, el narcotráfico y el maltrato. Sé que no tiene nada que ver una cosa con otra, pero yo pongo la pasta y ya no hay más. Reciban un cordial saludo y gracias por su independencia informativa. Finalmente Telecinco aclaró que es cierto que bueno que ahí aparecía en 12 meses 12 causas, pero que todo había sido un error. La técnica del escaqueo, también llamada por los expertos la técnica anacosaquinca. Cuando Tourné dice educación, en realidad debería decir adoctrinamiento. Estaba leyendo yo el otro día un libro, a veces lo hago, en el que diferenciaba precisamente la educación del lavado de cerebro. El libro es de Eduardo Punset y lo que nos dice es que cuando precisamente el que se autoriza en educador y el que te está dando esa educación es precisamente el principal beneficiado de que tú asimiles esa educación, estamos probablemente ante un caso no de educación, sino de lavado de cerebro. Decía concretamente este libro lo siguiente: respecto a la educación hay que preguntarse, ¿quién educa a esa persona? Y en el proceso de educación, ¿prevalecen los intereses de la persona que se educa o los intereses del educador? Evidentemente, si lo que se antepone son los intereses del educador y se pretende conseguir un ciudadano agradable y dócil, entonces estamos ante un probable caso de lavado de cerebro. Traducido, como dice Lisa Sola, si el Papa es precisamente el que va a darte una educación sobre cuál de entre todas es la religión que más mola, desconfía. Y esto es lo que ocurre actualmente, cuando los educadores son precisamente los que se benefician de que nosotros asimilemos esa educación. No se trata de educación, sino de adoctrinamiento. Mientras ellos paguen esos anuncios, pues bien, ellos palman la pasta. Lo malo es cuando somos nosotros los que pagamos esa adoctrinación a instancias precisamente de ellos. Y ahí llegamos a las campañas que hace precisamente el Ministerio de Cultura a instancias, a petición de este tipo de grupos que quieren educarnos, pero tampoco quieren pagar, porque es un rollo, ¿no? El Ministerio de Cultura, pues, lo hace. ¿Cómo empezó esto? Esto empezó en abril de 2004. En junio de 2004, cuando una serie de artistas y autores fueron a ver al presidente del gobierno, a Zapatero, a la Moncloa. Era el Día Internacional de la Música y allí fueron personas como Alejandro Sanz o David Bisbal para pedirle al presidente que arregle este asunto preocupante de las descargas y de la piratería. Por supuesto, escuchar los problemas laborales de gente como Bisbal y Alejandro Sanz toca el corazón a cualquiera. Y el presidente, de piedra, les prometió lo que se llamó el Plan Antipiratería. El Plan Antipiratería lo que prevé una serie futura, es una especie de declaración de intenciones, pero deja claro que lo que se pretende con él es lo que llama concienciación de los ciudadanos. Es
decir, una serie de campañas destinadas a, según el plan, sensibilizar a la ciudadanía sobre este tipo de problemas. Cuando yo leí el plan, lo primero que se me vino a la cabeza es que hablaba tanto de eso, de la concienciación, que no me extrañaría nada que en el futuro las series de televisión, por ejemplo, incluyeran directamente ese tipo de ideas dentro del propio episodio. Yo creía que ese tipo de artimañas se hacían o se harían, pero que no se decían. Porque al fin y al cabo estábamos hablando de que te metan una determinada ideología disfrazada de serie de televisión. Por lo tanto, tú tienes la autodefensa intelectual, tu capacidad crítica y de análisis bajo cero. Por lo tanto, yo creía que eso se iba a hacer, pero que nunca se iba a decir. Pero me equivoqué. La ministra de Cultura dijo hace poco en El País que una de las cosas que tienen previstas para sensibilizar a los ciudadanos es la guionización de series de éxito. Y lo dice tan tranquilo. Es decir, la cuestión es más o menos la siguiente. Tú estás viendo Los Serranos, no estás, por supuesto, con la defensa intelectual por las nubes, porque la serie solo te obliga a tener neuronas atentas. Y estás viendo esa serie y de momento ves a Antonio Resines, que para un tío que ha caído mal, que le está diciendo a Guille, eso ya es otra historia, frases como esta, no sé, el tipo: Guille, tu madre ha muerto, pero es que si sigues descargando música matarás a la música. En ese momento, pues no sé, fue lo típico de Los Serranos, ¿no? La Guilla y Núñez. Después, pues no sé, una chica en sostén y se enamora de algo. Bueno, sigue el desarrollo normal de la serie, pero claro, esa frase entrará como el agua, porque no estás preparado para una bomba así. Dice también la ministra de Cultura que no solo será en las series de éxito donde incluirán este tipo de ideas, sino también en los programas de entretenimiento. De hecho, ya se empezó a hacer, y en Operación Triunfo Jesús Vázquez decía que las copias matan la música, etcétera, etcétera, y ya empezó a cumplirse esto que decía la propia Operación Triunfo, incluía este tipo de ideas. Pero no solo Operación Triunfo, sino en general todos los programas de entretenimiento. Y ya podéis ver en tu lado a Lidia Lozano con voz como si estuviera poseída diciendo: la piratería mata la música. Es decir, con su voz de siempre. Y luego, pues, no sé, siguen hablando de lo suyo, ¿no? Sobre si la ira de Gran Hermano usa bragas habitualmente o no. Después pinchan un vídeo que demuestra que no. Emma García sonríe con los 87 dientes. Así que este es el tipo de concienciación que se entiende. Dicen también que la industria, los músicos morirán de hambre si continúan las descargas, y eso es lo que justifica este tipo de campañas de concienciación, pretenden que los músicos no mueran de hambre. La realidad económica de los músicos es que su base de negocio jamás ha estado como principalmente en la venta directa de los discos, jamás ha estado ahí su base de negocio, y de eso se ha encargado precisamente la industria discográfica. Los músicos siempre, no ahora, sino siempre, han tenido su base de negocio en otras vías, principalmente los conciertos. Es decir, cuando se dice que el hecho de que se vendan menos discos hace que los músicos ganen menos dinero, en realidad, lo que tenemos, la realidad, es que los músicos no tienen ahí su negocio. El negocio de la venta de discos, el negocio de la discográfica, mientras que el negocio de los músicos es otro muy distinto, que está solo relacionado, y es los conciertos. Para ello me he traído aquí a Tope para que ratifique lo que dijo. ¿Es así? Es cierto, es cierto. Siempre lo traigo como prueba. Dice no solo Tope, sino que Jaime García Soriano de Sexy Sally dice que el 80% de sus ingresos proviene de los conciertos, mientras que el 20% viene de la venta de discos.
En la Fundación Toni Manero se dice más o menos lo mismo. Miguelito Superstar, de la Fundación Toni Manero, establece una equivalencia, se llama así, establece una equivalencia semejante. Dice que el negocio de los músicos está en un 70% en los conciertos y en un 30% en la venta de ellos. Entonces, cabe preguntarse una cosa: ¿las descargas les perjudica a los músicos o les beneficia? Depende. Lo primero que puedes pensar es, bien, vale, quizá el negocio no esté en los derechos, pero si se compran menos, pues venden menos y ganan menos. Ya antes era poco, pues ganan menos todavía. Pero hay que pensar también qué ocurre con los directos. También descienden, las descargas de internet hace que descienda el número de directos, ¿no? Todo lo contrario, como es absolutamente lógico. Internet está consiguiendo que la música se difunda mucho por todo el mundo, hace que, ya decimos, 150 millones de personas accedan a la música, hay millones de personas que acceden a la música como nunca antes y conocen grupos que antes no conocían. Y los que estamos aquí seguro que hemos ido a conciertos de grupos que hemos conocido porque un colega nos pasó una cinta en una clase, no sé, lo que sea, y fuimos al concierto por eso. ¿Y qué es lo que está ocurriendo con los conciertos? Pues que del año 2000 a esta parte la recaudación por los conciertos se ha duplicado, es decir, ha aumentado en un 100%. No estamos hablando de que hay un aumento del 9% en 5 años a lo que yo me agarro para comentar que en realidad les va bien, no, sino que el aumento de los conciertos es muy relevante, un 100% en solo 5 años. La explicación, como digo, a los que estamos aquí nos parece más o menos clara. Muchos de los que estáis aquí, bueno, no quiero insultaros, pero algunos dejaron de ser fan de los Backstreet Boys el día que el amigo le pasó una cinta con el Keyboard de Metallica. Y ahí descubrieron la música y dijeron, ¿qué? No volveré a ir a los Backstreet Boys, pero la próxima vez que Metallica pase por aquí, pues me pasaré. Y así conocen a la música y así van a sus conciertos. Cuanto más melómanos hay, más interés hay por la música. No solo aumentan los conciertos, sino que los conceptos con los que se recaudan derechos de autor por comunicación pública también ha aumentado. Si tú miras cuáles son las cifras de CAE, ves que el descenso del que habla CAE se da solo en lo que está relacionado con los soportes. Y es cierto que existe ese descenso, pero lo que está relacionado con la explotación inmaterial de la obra, por esa explotación de la obra que no depende de un soporte físico que carece hoy en día de sentido, ha aumentado. Ha aumentado hasta tal punto que CAE, aunque descienda lo que recauda por soporte, cada vez recauda más dinero. Entre lloro y lloro, CAE recauda y bate récords cada año. En el año 2003 la recaudación de CAE fue de 268,71 millones de euros. En 2004 fue de 300,76 millones de euros. Ese año batió todos los récords en sus 100 años de historia. El año siguiente, en 2005, batió su propio récord y tuvo 318,77 millones de euros de recaudación. Es decir, la recaudación de CAE, aunque es cierto que desciende en lo que tiene que ver con los soportes físicos, en la venta de los discos, aumenta en la comunicación pública. ¿Por qué? Pues porque la música ha crecido ahora que hay gente que puede realmente acceder a ella. Sin embargo, esta teoría, que parece más o menos clara y más o menos lógica, no es aceptada por la gente como CAE o por el propio Tourné, que tienen otra serie de teorías. Por ejemplo, Tourné, que recordemos habla de las descargas en términos de piratería, dice en esta entrevista que estamos comentando lo siguiente. Dice, el aumento de los conciertos nada tiene que ver con el aumento de la piratería. Ya, nada, es otro estudio, ¿no? Y esto es muy típico, el decir esto, pero no ser capaz de hacer una explicación lógica. En su momento lo intentaron, decían que el aumento de los conciertos fue por Operación Triunfo. La primera temporada de Operación Triunfo fue un boom, nadie lo explica hoy en día, pero en aquel tiempo fue así. En mi tiempo jugábamos al Plaga Galáctica en el Amsterdam y hoy lo vemos y decimos, ¿qué hicimos? Pues, en Operación Triunfo ocurre más o menos igual, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que luego Operación Triunfo por sí solo ya no podía explicar
que los conciertos se duplicasen en 5 años y entonces ya no podían dar esta explicación. ¿Qué explicaciones dan ahora? Pues acuden a la magia. Octavio Álvarez, que es director de la CAE Canarias, cuando le preguntaron que si los conciertos estaban aumentando porque ahora hay más difusión de la música, copiada u original, Octavio Álvarez dijo que no. ¿Y cómo lo explicó? Pues dijo que el aumento de los conciertos es casi un misterio. Como el Yeti, sí, tipo Iker Jiménez, un misterio. La gente va a los conciertos porque no sé, alguien hace vudú y lo provoca. En cuanto a los músicos, le preguntaron a Tourné que si los músicos no están un poco presionados por la industria discográfica a la hora de dar su opinión libremente sobre el asunto de las descargas. Y el tipo que le preguntaba ponía el ejemplo de Alaska. Tourné dijo lo siguiente: nadie tomó represalias con Alaska. Vivimos en un país libre. El artista que quiere responder, responde. Y el que no, porque considera que no sabe de ello, no responde. Bien, nadie tomó represalias con Alaska. Os cuento lo que hicieron con Alaska. Alaska dijo simplemente, en relación con el Tom Manta, que los discos quizá estaban un poco caros. Al día siguiente, como vivimos en un país libre, la distribuidora decidió con total libertad retirar los discos de Alaska de las tiendas. Y además dijo en un programa de radio, según noticias2.com, que los artistas tenían que tener en cuenta esto que le ha pasado a Alaska por si no quieren correr la misma suerte. Así con libertad. Además de ello, en los contratos discográficos y los contratos editoriales que vinculan a artistas y autores se incluyen muchas veces, y ahora se está poniendo de moda, cláusulas donde directamente y con total libertad se indica al artista que se obliga por contrato a hacer campañas contra la piratería, así, libremente. Y el artista firma el contrato con total libertad. Claro que si no lo firma, pues no sacas el disco y se acabó. Ese es el tipo de libertad del que habla la gente que solo entiende la libertad del mercado. Las empresas tienen la libertad de retirar tus discos porque para eso son tu distribuidora, o de no sacarte el próximo disco si te cuelan mucho diciendo que las descargas están muy bien, etcétera. Yo, sin embargo, tengo otra teoría. Yo no sé si vosotros os habéis fijado de algo muy extraño. La mayoría de los artistas tradicionalmente progresistas que aparecen en televisión, cuando se habla de las descargas de internet, tienen un concepto de propiedad que es absolutamente asocial. Es un concepto de propiedad preconstitucional, concepto de propiedad liberal. Es decir, cuando se habla de la propiedad intelectual, que es la que tiene que ver con ello, cambian absolutamente de su teoría habitual que se entiende progresista. No sé si os ha pasado alguna vez ver a gente como Ana Belén diciendo que los que descargan de internet son delincuentes, etcétera, etcétera, y más de una vez habéis exclamado en casa: este no es mi progre, que me lo han cambiado. Bien, pues mi teoría es eso, que lo han cambiado. Yo he llevado a cabo una investigación rigurosa a lo Tourné y he llegado a la conclusión de que esos artistas progresistas que dicen esas cosas, que dicen que somos delincuentes y que las copias no se deben hacer porque su propiedad es absolutamente intocable y tal y cual, yo creo que no son los mismos, que son otros, que los han secuestrado y lo han sustituido. Puede parecer conspiranoico, pero yo veo agujeros negros en todo esto. Y traigo mis pruebas. Seguramente vosotros cuando leáis estas pruebas vais a decir: no, pero eso es simplemente que le han dado un toque de la discográfica y tal. No, son otros. El 5 de mayo de 2001, Víctor Manuel dice en elmundo.es lo siguiente: yo mismo estuve ayer bajando unas canciones de Gundela. Bien, enrollado. Ahora Víctor Manuel. 5 días después ocurrió algo.
Víctor Manuel aseguró en el Ciberpaís lo siguiente: no me creo esa reivindicación de la falsa pobreza que hacen los que se quejan de que los discos son demasiado caros. Copiarlos es tan delito como fabricar billetes de 10.000 pesetas. Hace 5 días había descargado una canción en el internet. Evidentemente es otra persona distinta. Pero tengo más pruebas. Es el caso de presuntos implicados. En este caso, los que actúan en la sombra fueron más rápidos que nunca. Actuaron en la misma entrevista. Era una entrevista que se estaba haciendo a los usuarios de internet que preguntaban y ellos contestaban allí en directo, ¿no? Y contestaron algo que fue improcedente y rápidamente actuaron. Dijeron lo siguiente: justo ayer empecé a usar un programa peer-to-peer. Necesitaba encontrar algunas grabaciones que no estaban editadas y me fue muy útil. Mal. Mal. Rápidamente se pusieron en marcha porque uno puede decir que el peer-to-peer quizá es bueno para acceder a música difícil de conseguir o directamente imposible. Eso está mal, así que actuar. Hay que dejar claro que en el peer-to-peer no hay ese tipo de música que no se puede conseguir. Hay la música que está en todos lados. Y rectificaron los dobles, no ellos. Y dijeron tan solo 5 preguntas más adelante de esta respuesta, se quejaron de que en internet solo se encuentran los discos que se promocionan en televisión y radio. Ya no se encuentran los discos que no se editan, porque claro, habían sustituido por una gente que sabía lo que tenía que decir. El 15 de noviembre de 2002, el cantante Loquillo dijo lo siguiente: está claro que los discos pueden ser más baratos y que bajando su precio todos los implicados pueden seguir teniendo un margen de beneficios, pero nadie se atreve a dar el primer paso. Cuando un sello se atreva a hacerlo, los demás le seguirán. Mal. 7 días después, como en The Ring, no cambiaron. Y Loquillo dijo: los discos, a pesar de lo que dice mucha gente, deben subir su precio. Que la gente dice que se puede bajar el precio. Como que la gente Loquillo lo dice. Un tío que tenía un fe igual, ¿no? Que la gente dice que se puede bajar el precio. Sí, claro que se puede bajar, estupendo. No, Mercedes, ¿ahora qué haces? ¿Cómo se entera la gente de que ha sacado un disco? ¿Que vas puerta por puerta y lo vas enseñando? No, tendrás que tener una campaña de marketing para que la gente se entere. ¿Cuánto cuesta esa campaña? Pues cada vez más dinero, porque se han roto las reglas del juego y no es como hace 5, 6 o 7 años en los que había unos gastos muy parecidos en todas las compañías. En estos momentos un artista español no puede competir, y al no poder competir, a las compañías no les queda más remedio que subir el precio. Claro, sí, hombre. Es decir, claramente lo capturaron y lo cambiaron por otro que tenía un precio muy parecido y dio el pego perfectamente. Por lo tanto, yo creo que esta teoría, no sé, que hay que empezar a barajarla y ver si realmente son o no son. Yo os aconsejo que cuando lo veáis en la tele y digan estas cosas, fijaos bien, porque tienen un brillo en los ojos muy despacio. También puede ser simplemente pues que al decir eso, la discográfica con total libertad le llamó y le dijo que quizá ese tipo de declaraciones podían tener algún tipo de influencia en que saquen o no otro. En fin, pues saca teorías, ¿no? Pero bueno, la de los dobles siempre estará. Otra de las cosas que dice Tourné, que es muy común, es la de que las descargas son delictivas, ¿no? De hecho, el anuncio de Ahora la ley actúa se centra en eso, en que descargar de internet como robar un bolso, robar un coche, y tú no lo harías, no sé cuánto, ¿no? Es decir, está diciendo que las descargas son, por lo tanto, un delito. De hecho, Tourné va más allá. Dice que es delito cualquier copia que se haga. Os voy a decir una cosa: el artículo 270 del Código Penal lo que exige para que una copia sin autorización sea delictiva es que exista ánimo de lucro y perjuicio de terceros. Parece que así dicho ya está todo claro. Bien, si me la descargo y no tengo un fin de lucro, pues no es delito, ¿no? Parece evidente.
no lo es, porque este tipo de gente saben hacer teorías y han conseguido hacer la siguiente teoría. Ellos dicen que cualquier beneficio, ventaja o utilidad que te dé una copia ya es un lucro, aunque no sea monetario, y por lo tanto estamos ante un delito. El problema de esta teoría es que cualquier copia te va a dar algún tipo de beneficio, ventaja o utilidad, cualquier copia. Por lo tanto, cualquier copia es delictiva. Tú copias un disco de Britney Spears, pues te da algún tipo de utilidad seguro. Jugar ese es el problema. Esto choca claramente con el derecho a la copia privada. Es decir, si por un lado el Código Penal dice que cualquier copia que te dé algún tipo de beneficio, ventaja o utilidad es delictiva, ¿cómo se compagina eso con el derecho que tiene cualquier ciudadano a hacer una copia sin fin lucrativo? Es decir, no puede hacerse una copia sin fin lucrativo desde la perspectiva de Tourné, por lo tanto la copia privada sería impracticable. O bien, si aceptáramos que alguna copia puede no darse utilidad y por lo tanto no darse lucro, si aceptáramos esa tesis, pues llegaríamos a la conclusión de que copia privada es solo aquella que se hace siempre que no te sirva para nada la copia que estás haciendo, lo cual es un poco absurdo. Dice Tourné lo siguiente: cuando alguien le dice que si descargar una película y verla en casa es un delito, Tourné dice: el hecho de verla, como dice el Tribunal Supremo, es lucrarse, y por tanto la grabación sin autorización en perjuicio de terceros y con ánimo de lucro puede ser un delito. Bien, el Tribunal Supremo nunca ha dicho que ver una película sea lucrarse, nada más. Lo que ha dicho el Tribunal Supremo, y eso es cierto, en algunas ocasiones muy concretas, y ahora os diré qué ocasiones, veréis la diferencia rápidamente, es que el ánimo de lucro puede interpretarse en ciertos casos como cualquier beneficio, ventaja o utilidad. ¿Cierto? Pero, ¿en qué casos? ¿Cuándo dice eso el Supremo? Muy sencillo. Una persona le roba un coche a otra y después alega que el coche era para usarlo, que no era para venderlo, era para usarlo, no tenía un ánimo de lucro. Y después le dice: se roba un coche, eso tiene un incremento patrimonial evidente, el coche le reporta un beneficio, y además hay un detrimento patrimonial a la persona a la que le ha robado. O sea, que el mero hecho de tener un Ferrari en su patrimonio ya tiene un... No me cuente usted historieta de que era para darse un garbeo por ahí. Eso no tiene sentido. Evidentemente tú no puedes llevar esa teoría del ánimo de lucro sin más a las copias, porque cuando tú haces una copia no por eso se incrementa tu patrimonio. Puedes hacer 1000 copias hoy en Azureu o en el Emule y no por eso tu patrimonio aumenta por cada copia que te hagas. Es sencillamente la diferencia que hay entre los bienes físicos, que cuando tú coges el bien físico la otra persona ya no lo tiene y tu patrimonio aumenta en la misma cantidad en la que se defiende el del otro, pero la copia no está adquiriendo ningún bien material, sino una réplica de un producto. Por tanto, no se puede llevar sin más la teoría del ánimo de lucro expansiva a las copias, porque sería ridículo. De hecho, lleva a las contradicciones que comenté antes de la copia privada. La contradicción llega por el propio Tourné, en la misma entrevista, donde alguien le pregunta que si copiar de la tele una película es un delito o no. Concretamente le dicen: grabo con mi DVD grabador la película Terminator 3, la peor de todas, este es un intelectual, que echan en Canal Plus o en cualquier cadena nacional o extranjera que no meta publicidad durante su emisión. ¿Es eso delito? Y le contesta él: no. ¿Cómo que no? Si el hecho de verla según el Tribunal Supremo es un lucro. Si es un lucro, no puede ser una copia privada en la vida, porque es una copia lucrativa. Por lo tanto, es un delito y además no cumple con los parámetros que establecen en la ley de propiedad intelectual para la copia privada. Es decir, que no se sostiene en su propio discurso su afirmación. Ayer, y con esto termino, el Parlamento Europeo aprobó una directiva donde se indicaba que el intercambio entre particulares no era delictivo, sino concurría un ánimo de lucro comercial. Ya directamente incluye la palabra comercial para que no exista ninguna duda.
Por lo tanto, el hecho de que las descargas son un delito es simplemente falso. Lo ha dicho el fiscal general del Estado en España, ahora lo ha dicho el Parlamento Europeo, y la única sentencia que hay sobre estos temas, la única que existe actualmente en España, dice exactamente lo mismo, que es lo contrario que dice la televisión cada vez. Pues a continuación, y finalizando la presente charla, voy a leeros, antes de dar paso a Javier, la vida de un músico de éxito. Antes de su gran éxito mundial, Ramón Pellicer, músico reconocido y probablemente el luchador más activo contra la piratería en el top manta e internet, era un niño como cualquier otro. Hijo de compositores, pronto desarrolló una gran afición no solo por la buena música, sino también por Luis Pons. Artista autodidacta, comenzó a tocar la guitarra a la temprana edad de 5 años y a los 8 ya impresionaba con sus dotes como cantautor a sus amiguitos del colegio, que rápidamente dejaron de hablar. Su adolescencia, Ramón tenía un gran éxito con las chicas. Con sus melancólicas canciones, sus dotes como poeta y su elegante dulzura musical, lograba despertar la sensibilidad de las mujeres. Desgraciadamente, a la hora de practicar sexo, todas se decantaban por Jorge, el futbolista estrella del instituto, que era un tarugo, machista y analfabeto, pero de grandes virtudes. A la edad de 18 años, un suceso trágico marcaría profundamente al joven artista. El coche que sus padres le habían regalado por su cumpleaños quedó destrozado a los pocos días de salir del concesionario en un accidente automovilístico. Por si fuera poco, los padres de Ramón iban dentro del coche y murieron en él. El joven, que se enfrentaba a todos sus problemas con la música, compuso la canción Luna de Corcho, en clara alusión al brutal suceso. Fue la canción protesta Puños en Alto hacia la Luna la que decidió enviar a todas las discográficas. Esta canción, que paradójicamente reivindicaba un mundo más ecológico y un descenso en los inflados precios de los automóviles, fue un gran éxito entre los amigos y familiares del joven compositor, que rápidamente le animaron a que la eligiera como carta de presentación ante la industria de la música. Ramón, sin darse cuenta de que aquella recomendación era obviamente una broma, como indicaban las carcajadas de sus compañeros, mandó también su composición a varias de las radios más importantes del país. Desgraciadamente no recibió respuesta de ninguna discográfica, excepto de la Universal, que le rogó que no volviera a escribir. Con el convencimiento propio de los jóvenes y de los idiotas, Pellicer decidió que su música debía oírse para que fuera el público el que juzgara por sí mismo. Con pocos medios, pero muchas ganas, se autoprodujo su propio disco con la intención de lanzarlo y publicitarlo por internet. Tras mucho esfuerzo, el joven cantautor terminó su primer trabajo discográfico, Luna Loca de Noviembre. Su obra rápidamente dividió a crítica y público. Mientras los primeros la consideraban ridícula y un insulto para la inteligencia, los segundos la calificaban de repugnante y asquerosa. Fue entonces cuando Pellicer cambió de rumbo en su estilo musical. Tomando en cuenta la recomendación de un crítico que le sugirió que se buscara un grupo y que él no participara en el mismo, Ramón llevó a la práctica el primero de los dos consejos. Así empezaría la etapa más rockera y dura del cantante, formándose el grupo Comando Revoltoso. Sus reivindicaciones tenían ahora una mayor potencia y sustituyó la poesía y la sutileza por potentes guitarras eléctricas y gritos desgarrados que reflejaban mejor su rabia contra lo establecido. La primera maqueta estuvo a punto de titularse Contra el sistema impuesto por el capitalismo opresor en la era de la lucha de clases. Pero al ser un título largo y de escaso gancho, decidieron resumirlo y llamarlo Gargajo Verde. El disco, con un alto componente reivindicativo, criticaba el racismo, el fascismo, el capitalismo, el imperialismo, el machismo
y los altos precios de los lotes en el bote. Sin embargo, no todo era protesta. También tenían cabida en este álbum las melodiosas baladas. Memorable es el tema en el que se narra la romántica historia de un chico abandonado que llora la pérdida de su amante. La canción, que se tituló No me dejes tronca, no me dejes hija de puta, hizo la delicia de muchos jóvenes de la época que se vieron rápidamente identificados con el personaje del amigo del protagonista, que tiene que aguantar sus lamentos mientras que él no se come nada. Tras la segunda maqueta, el grupo Comando Revoltoso se disolvió. Concretamente, Ramón fue despedido de su papel como cantante principal, siguiendo el resto de la banda su camino con un grupo vocalista y alcanzando un rápido estrellato comercial con su nuevo grupo Amor Especial, que explotaba la música para chicas adolescentes con baladas románticas y bailes coreografiados, y que según los fans más puristas traicionaban las raíces del conjunto. Ramón contrató entonces los servicios de Paco Chascón, un manager que desde el primer momento creyó en las posibilidades del joven músico y que nada más verlo le recomendó que dejara de dar clases de canto y se metiera en un gimnasio. Tras varios meses de cambio de imagen, Pellicer se convirtió en el joven apuesto que hoy todos conocemos. Con rebeldes rizos, camisetas ajustadas y barba de 3 días, Ramón se paseó por varias discográficas. Curiosamente, la Universal, que rechazó tajantemente al artista en sus primeros pasos como músico, fue la que más se interesó por él. Sin duda, Pellicer guardaba todos los requisitos para ser una estrella de fama mundial. Era apuesto, sexy y no sabía ni cantar ni componer, por lo que no intentaría modificar el disco con molestas pegas. Así, al poco tiempo, se lanzó el primer trabajo discográfico de Ramón en una gran compañía. Su disco, que llevaba el picantón título de Ritmo Caliente de Noche Adolescente, fue un éxito de ventas inmediatas. Radios y televisiones estuvieron muy pendientes de este trabajo, que se bailó en todas las discotecas del país. Incluso la revista especializada Rolling Stone le dedicó un extenso artículo titulado El fin de la música. El álbum, de estribillos pegadizos y contagioso son caribeño, estuvo durante varias semanas en lo más alto del top 10. Los medios más reconocidos comentaron este nuevo trabajo. Concretamente, la sección cultural del País calificó a Ramón como el nuevo Bustamante. Pero no todos fueron malas críticas. El periódico ABC elogió el excelente diseño de la portada del disco. Fue con la llegada de su cuarto disco cuando Ramón empezó a madurar musicalmente y a relacionarse de nuevo con los círculos sociales de los que procedía. Este disco, titulado No es lo mismo para nada, criticaba el desastre del Prestige, la guerra de Irak y el maltrato doméstico. El disco tenía vocación de atemporal y es por eso por lo que colocó una coletilla en la contraportada que rezaba: hago extensiva la crítica a todas las reivindicaciones que se pongan de moda en el futuro y con las que esté de acuerdo una amplia mayoría. El antiguo Ramón había vuelto. Tal y como declaró al periódico El Mundo, los pobres merecen todos mis respetos, porque en el fondo también son personas. Metiéndose así en el bolsillo a las clases más desfavorecidas. A pesar de que los entendidos dicen que las canciones del artista son prácticamente indistinguibles entre sí, Pellicer se ha convertido en el cantante más laureado del panorama nacional. Sin importarle los constantes insultos de una minoría y la afrenta personal que supuso que le otorgaran el premio MTV al mejor cantante de 2004, Pellicer sigue adelante con su meteórica carrera profesional y en su lucha por salvar a la música de su peor cáncer, la piratería. Eso es todo. Muchas gracias.